Joven dirigente político venezolano del Partido Voluntad Popular. El año 2014, hace 3 años, trabajó muy cerca de Leopoldo López en las protestas callejeras de La Salida y ahora nos visita esta noche. Es coordinador de Voluntad Popular en Miami. Buenas noches, Leonardo. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué crees que va a pasar el domingo en las elecciones de la Constituyente? ¿Crees que va a ir mucha gente a votar o que va a ser muy notorio que la gente no quiso ir a votar? Va a ser un fracaso. Para mí va a ser un fracaso, y esas nucleaciones que está haciendo Tibisay Lucena del CNE, llevando, por ejemplo, todos los centros de votación del este de Caracas a un solo centro que es el Poliedro, eso tiene más que todo, digamos, es como una organización mediática para hacerle creer a la gente de que está yendo mucha gente a votar, pero vamos a decir que va a ser un fracaso total la votación, porque, bueno, si lo ves hoy nada más por lo que está sucediendo con el paro, cosas como que la industria petrolera se ha sumado un 90% al paro, te deja mucho saber de lo que va a ser, ¿no? ¿Y crees que el fracaso va a ser visible para los medios periodísticos independientes o que ellos van a tratar de encubrirlo perpetrando un fraude cibernético y diciendo que han votado muchas más personas de las que realmente votaron? Bueno, creo que eso está cantado. Van a hacer el fraude. Tienen que hacerlo, sí, porque si no, eso significa, digamos, que Maduro está entrampado. Él propuso la constituyente como un medio de salvaguardar de sí mismo, asumió los poderes del pueblo que no le correspondían, porque recordemos que el 347 de la Constitución dice que es el pueblo el que tiene que aprobar la constituyente. Él se abrogó ese poder soberano, sí, con trampas, genera todo este tema de la constituyente para, digamos, hacerse de la ley y crear una especie, digo yo, de paranato en Venezuela, donde ellos son los pranes. No sé si sabes que nosotros le llamamos a los dueños de las cárceles pranes. Bueno, ellos son como un pranato que se quiere perpetuar allí en Venezuela, sabiendo que internacionalmente están en el ojo del huracán por narcotráfico, por corrupción y muchas otras cosas. ¿Cuánta gente crees que de verdad, sin fraude, o sea, antes del fraude, va a votar el domingo? ¿Cuánta gente? Oye, no te sabría decir, muy poca gente, mira. ¿2 millones de personas? No, yo no creo. Menos de 2 millones. Menos de 2 millones de personas. Hay casi 3 millones de empleados públicos. Sí, pero no todos están dispuestos, es más, la mayoría diría yo que no está dispuesto a movilizarse, y por eso es que nosotros estamos viendo eso que está sucediendo, que ellos están amenazando de esa forma a los empleados públicos. Con el voto vigilado. Sí, pero lo que pasa es que la gente, digamos que está pasando algo que no sucedía antes, la gente se genera como una conciencia colectiva de que estamos a punto de perder la república, y eso significa muchas cosas, ¿no? O sea, que tú crees que la mayoría de los empleados públicos no van a ir a votar. Estoy convencido que no van a ir a votar, y creo que él lo sabe, por eso es que duda tanto y está tratando de tender tantos puentes para suspender el proceso de constituyente. Por ahí se oyen inclusive rumores de que podría ser el propio Tribunal Supremo de Justicia, que está controlado por él, quien genere una orden de suspensión del proceso, en vista de que se ven un poco perdidos al respecto. O sea, que tú crees que todavía están evaluando la posibilidad de suspender las elecciones. Absolutamente, lo que pasa es que las condiciones que ellos proponen para esa suspensión son absurdas. Yo elimino la constituyente y aquí no ha pasado nada, y eso no es así. Ahora, si al final se celebran esas elecciones y vota poca gente y luego Tibisay hace el fraude y dice que votaron 8 o 9 millones de personas, y todos los elegidos a la constituyente, todos son chavistas, maduristas, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Porque la idea de Maduro es que esa constituyente sesione en el Palacio Federal Legislativo, con lo cual a los diputados de la Asamblea Nacional virtualmente los van a dejar en la calle. Sí, bueno, eso es lo que ellos proponen. Ese es el plan. Ese es el plan. Pero recordemos que, bueno, que estos señores no respetan absolutamente nada, o sea, no se guían ya por la Constitución, digamos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Yo no sé si estás más o menos un poco enterado cómo van a elegir a los constituyentistas. Ellos agarraron y están poniendo más constituyentistas en los lugares donde ellos tienen un poco más de control, pero en los centros más poblados, en las capitales, digamos que hay un constituyentista por centros muy poblados. Además, todos los que están inscritos son chavistas. Pero sobre eso no hay duda. Exacto, sobre todo todos los candidatos inscritos son chavistas. Claro, porque es que eso es un proceso que es ilegal. Eso o sea, un demócrata no puede inscribirse en eso. Claro que no, es un proceso amañado, viciado, de origen, tramposo. Totalmente tramposo. ¿Y qué crees que va a pasar el lunes? ¿Maduro va a salir reforzado o va a salir lisiado? Bueno, creo que ya está lisiado, digamos que ya tiene un plomo en el ala, digamos, ya lo tiene. Yo creo que de aquí al domingo es muy probable que suspendan la constituyente, como puede ser que no se llegue a nada y no la suspendan, pero si llegara a darse, nosotros vamos a seguir luchando.
por Venezuela. Nosotros vamos a hacer todo lo posible de aquí al domingo porque eso no suceda, incluyendo impedir que los centros se aperturen, porque... ¿Será que estoy soñando, que estoy siendo iluso, bobo, no? Esto es una quimera. ¿Será que el domingo en la noche Tibisay se niega a cambiar las cifras y dice las cifras verdaderas, que son una humillación para Maduro, como las dijo en diciembre de 2015? Y Tibisay dice, bueno, votaron 1,5 millones de personas por la constituyente. Sí, bueno, lo que sucede ¿Eso puede ocurrir o crees que no? Yo no lo veo, yo creo que el proceso ya viene amañado y no lo veo porque no va a haber nadie que le dé presión a eso. Pero no venía hay ni siquiera, en no hay ni diciembre siquiera de 2015 y Tibisay le dio la victoria a la oposición. Porque la teníamos y teníamos veeduría y estábamos nosotros allí para ¿cómo se llama? Para proteger el proceso. Pero ahora no hay. Ahora no hay. Eso es un proceso de ellos para ellos. Es como que si tú dijeras, yo voy a hacer una elección y la voy a hacer en el patio de mi casa, sí, y va a votar la gente que yo diga por la gente que yo quiera. O sea, ¿tú crees que las cifras que va a anunciar Tibisay el domingo por la noche son las que le va a escribir Maduro? Son las que ya las deben tener listas. Sí, pues. Sí, y que los beneficie solo a ellos. Ahora, tienen que ser superiores a la consulta popular del 16 de julio. 7,5 millones del 16 de julio. Y estamos hablando de 7,5 millones de personas en 15.000 centros de votación. O sea, va a ser un fraude de colosal tamaño. Eso es un fraude cantado. Sí, cantado. Por eso es que nosotros decimos la constituyente fraudulenta de Nicolás Maduro. Fraudulenta y de hechura cubana. Quieren tener un Congreso en Venezuela como el Congreso cubano, en el cual todos son comunistas y aclaman a Raúl Castro. Así es, y perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder. No más elecciones libres, ni para elegir gobierno, ni alcalde, ni gobernador, ni nada. Y acabar, darle un hachazo al Congreso legítimo. Esto es al Congreso y a todos los poderes públicos. Claro. Que ahora se les están, tú sabes, que tienen muchos movimientos internos porque hay mucha gente que se le está volteando, ¿no? Ahora, yo digo, no sé tú, ¿no? Yo digo que para sacar a estos truanes, esta gavilla de ampones, hay que usar un poquito de fuerza, ¿no? Hay que empujarlos. Solitos no se van a ir. Ahora, para eso necesitamos de militares patriotas, que los empujen. ¿Tú crees que va a haber una movida militar antes o después del domingo? Ya se oye, ya se escucha. No todos los militares son represores, también hay militares patriotas. Sí. Estoy seguro que ya hay presión ejerciéndose desde adentro para que suceda. Sobre todo, bueno, ayer el mismo Leopoldo López llamaba a que suspendieran el Plan República para la protección de los centros, porque, bueno, ya sabemos que eso no va a ser protección de los centros, sino represión de los centros, ¿no? Si ocurriera esa movida militar tan altamente deseable, querido Leonardo, ¿crees que va a ocurrir antes del domingo o después? Yo digo que después. Bueno, esperemos que antes para impedir que el proceso constituyente se dé. Pero recuerda que nosotros estamos tratando de fracturar todas las estructuras del régimen. Sí. Y si es antes o después, bueno, bienvenida va a ser. No solamente ahí, sino en todos los demás, todos los demás de personas. También tenemos otros jueces en el TCJ. O sea, tenemos mucha gente, no en el TCJ express que tiene, sino por debajo, ¿no? Esa movida militar, que yo por supuesto saludaría, porque sería a favor de la libertad, de la Constitución. Esa movida militar tendría que remover a Maduro del poder e instalar transitoriamente, en tu opinión, ¿a quién? Con arreglo al texto constitucional. Porque no es posible un golpe militar clásico, convencional, ¿no? En el cual un general les dice, yo ahora presido. No, la movida militar tiene que tender, ¿no?, a un gobierno transitorio legítimo. ¿Quién tendría que encabezarlo, en tu opinión? Claro, bueno, primero nosotros no estamos buscando un golpe de Estado militar y eso es muy importante. Nosotros, esto es un movimiento de la gente y del pueblo, ¿no? Claro. Los militares tienen que hacer lo que les corresponde, que es respaldar la democracia. Desobedecer cualquier orden que vaya en contra de la Constitución del 99, que es la verdadera Constitución. Bien, que pero no eso, y Leopoldo lo acaba de decir, se ha dicho no sean cómplices, pero eso en términos prácticos, esa movida, que no es un golpe. Tiene un gobierno de transición acordado con todas las partes, con todos los sectores que hacen vida, desde las universidades, la Iglesia Católica, las organizaciones civiles, los partidos políticos, que se dispongan para gobernar el país y para rescatar la democracia y rescatar el país. Y eso también incluye inclusive una ala del chavismo descontento que está ahí también, que no es madurista, que como tú decías, chavista no madurista, no madurista, que como tú decías brevemente, bueno, por lo menos están actuando ahora apegados a lo que debe ser, ¿no? ¿Quién lidera esa facción del chavismo disidente? Yo creo que ahora, digamos, mediáticamente lo está haciendo
Del chavista, bueno, no, yo creo que lo está haciendo Luis Ortega Díaz mediáticamente. Mediáticamente, pero bueno, creo que hay varias alas, ¿no? Hay varias alas del chavismo, no todas están de acuerdo, del chavismo disidente no todas están de acuerdo. Si hay una movida militar que fuerza a Maduro a dimitir, ¿no? A Maduro, a Tarek, ¿no? Porque no basta con que Maduro se vaya si asume Tarek. Sí, no tiene sentido. De Guatemala a Guatepeor. Sí, no tiene sentido. Y esa movida militar le pide a Julio Borges que asuma transitoriamente el mando. ¿Eso sería constitucional? Yo digo que sí. Él es el presidente de la Asamblea. Pues yo digo que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Presidente de la Asamblea Por supuesto asume. que sí. Además que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que en Venezuela hay un golpe de Estado continuado. Que lo hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia, el propio, bueno, tenemos ahorita los 13, digamos yo le llamo los 13 apóstoles de Maduro, que fue los que sancionó precisamente hoy el gobierno de los Estados Unidos, que han colaborado para que eso suceda, ¿no? Reverol, Tibisay, Jagua, Tarek Saab. Pero esas sanciones no les duelen, porque si ellos no tienen plata acá... Bueno, pero yo estoy casi seguro que sí les duele. Fíjate que todo el retroceso que tuvo Tarek El Aissami cuando se le sancionó. Sí. Bueno, Tarek El Aissami tenía cientos de millones de dólares, pero por ejemplo a Tibisay Lucena le encanta venir para acá. Se la pasa no sabía, sí, claro, cómo no. Entonces, en general eso va generando un descontento interno y sí tienen miedo. Son seres humanos, que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Sí, desde luego. Son seres humanos, sí. Antes de la publicidad, ¿tú verías con simpatía que Trump decrete un embargo petrolero a Venezuela? ¿No más petróleo? ¿No le compramos más? Bueno, sí, lo que pasa es que tiene que ser una medida bien estudiada que no afecte como al ciudadano, al pueblo como tal, que ya está en un momento muy crítico. Pero bueno, recordemos que el gobierno, que Maduro empeñó prácticamente Citgo, que es una empresa estatal petrolera que hace vida aquí en los Estados Unidos, y a los rusos. Entonces... Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego... Nuestro invitado de hoy, don Leonardo Trecci, trabajó muy cerca de Leopoldo López, Voluntad Popular, y tuvo que irse hace 3 años después de las protestas callejeras que dejaron casi 50 muertos en aquella ocasión y ahora van más de 100, ¿no? Más de 100 muertos, 77 por armas de fuego. Y llevas 3 años sin volver a tu país, Venezuela. Sí, llevo 3 años sin volver. Pero estoy muy cerca, lo llevo muy de cerca. ¿Te mantienes en contacto con Leopoldo, con Lilian? Con Leopoldo, con Lilian, con todo el equipo de Freddy, todo el equipo de Voluntad Popular. Sí. Ahora Maduro llama muchacho estúpido a Freddy Guevara. Bueno, pero dice que cada ladrón juzga por su condición. Sí. Los españoles dicen, cuando Pedro habla mal de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Dime una cosa, ¿por qué Capriles no ha ido a visitar a Leopoldo López a su casa, en Los Palos Grandes? Mira, no, eso es una respuesta que me gustaría darte, pero que no la tengo. Pero debería ir, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Estoy echando de menos esa visita. Yo pienso que sí, pienso que lo va a hacer, además. Pienso que pronto lo va a hacer. No sé por qué no lo haya hecho hasta el momento, pero pienso que lo tiene que hacer. Capriles cifró todas sus esperanzas en el revocatorio el año pasado, ¿no? Él creía realmente que iba a exigirle al gobierno un revocatorio. Qué error de Maduro no convocar ese revocatorio. ¿No crees? Sí, así es. Debió ir al revocatorio, por supuesto, una figura chavista. Claro, se hubiera reforzado allí, ¿no? Pero... Y ya pensar en un revocatorio a estas alturas es imposible, ¿no? No. Con la crisis humanitaria que está viviendo el país, digamos que la propia Asamblea Nacional, si las instituciones se respetaran en Venezuela, Maduro ya no estaría ahí. Porque la Asamblea Nacional ya lo declaró fuera del cargo, porque una persona que permite que el país esté como esté, con 83% de venezolanos en pobreza, 50% en pobreza extrema, comiendo de la basura, venezolanos que se mueren por pastillas que son absurdamente conseguibles en cualquier país del mundo, en cualquier farmacia. ¿Cuántos más? En Venezuela matan a un venezolano cada 19 minutos. Matan, no es que se mueren, lo asesinan. Sí. Caracas es más peligrosa que Damasco o que San Pedro de Sula. Ahora, fíjate, esto es muy importante, pensando en la movida militar. Tú has dicho, la Asamblea ya decretó que Maduro hizo abandono de cargo. Correcto. O sea que desde el punto de vista constitucional, Maduro ya no es presidente. Ya no lo es. No lo es. No lo es. La gran pregunta es, ¿quién es el presidente? Porque fíjate, ahora la Asamblea, por ejemplo, ha nombrado 33 jueces supremos. Genial. Pero lo que tiene que hacer la Asamblea es nombrar al presidente constitucional de Venezuela, que es el señor Julio Borges. De tal manera que les envíe un mensaje a los militares para que ellos digan,
reconozcan al presidente Julio Borges. Bueno, yo creo que lo que está haciendo ahorita la Asamblea está muy bien, y la consulta que le hicieron al pueblo como que le da más fuerza a todo eso. Digamos, más de 7.6 millones de venezolanos que le están dando un mandato a la Asamblea Nacional que nombre un gobierno de transición, que lo van a tener que hacer. Tienen que nombrar un presidente constitucional. Bueno, un presidente o un gobierno de transición. Bueno, sí, pero alguien y ese gobierno de transición que esté y que gobierne hasta que sean las elecciones generales. Correcto. De tal manera que no solo los militares leales a la Constitución, patriotas, sino que los gobiernos democráticos de la región puedan decir: yo apoyo al gobierno del señor Borges. ¿Me explico? Claro. Reconozco a Borges como presidente de Venezuela. Y fíjate que los gobiernos del hemisferio, no solo de América, sino también de Europa y la ONU, muchos organismos internacionales reconocieron la consulta popular que se hizo el 16 de julio y no reconocen la constituyente que viene de Maduro. Fíjate que hoy, me lo acaba de decir nuestro productor, Erwin Pérez, la Unión Europea, Federica Mogherini, se ha pronunciado durísimamente contra Maduro, pidiendo que pare la constituyente del domingo y que llame a elecciones. Pero lo que tiene que hacer la Asamblea es designar un gobierno transitorio. ¿Quién lo encabeza? Porque ahí ha quedado un vacío, ¿me explico? Claro, la Asamblea tiene varios mandatos y ahorita la oposición creo que está concentrada en impedir la constituyente, que es el primer mandato que le dio el pueblo en la consulta que hubo el 16 de julio. Sí. Pero sin duda ya nombró el TCJ, o sea, está cumpliendo con lo que se dijo, ya nombró el TCJ, ahora tiene que nombrar, por ejemplo, el nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay una cantidad de autoridades que hay que remover esos cargos, hay que rescatar esas instituciones que están secuestradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Eso incluye también la conformación de un gobierno de transición. La Mesa de la Unidad también dio un parte de cómo sería y cómo se conformaría ese gobierno de transición, y el próximo presidente o el candidato de la unidad que iría para esas elecciones generales se mediría en primarias como... ¿Será solo uno el candidato de la unidad? Porque yo tengo... El candidato de la unidad va a ser uno en primarias. ¿Quién será? El que gane las primarias. Yo tengo el mío, que se llama Leopoldo López. El mío también es Leopoldo. Y espero que sea solo uno. Porque si son candidatos Leopoldo y Enrique sería fatal, ¿eh? No, va a ser uno y se va a respetar. Recordemos que cuando se dieron las primarias anteriores, eso así se respetó. Digamos que es un pacto... Leopoldo fue un caballero y apoyó a Enrique. Un pacto de caballeros, eso. Gracias, querido Leonardo Trecci. A ti por invitarme. Felicitaciones, tiene un canal VPI TV, búsquenlo en YouTube. Rompe la censura. Así es. Gran periodista. VPI TV, Leonardo Trecci. Un aplauso para él. Gracias, a ti. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Está sucediendo que ellos están amenazando de esa forma a los empleados públicos. Con el voto vigilado. Sí, pero lo que pasa es que la gente, digamos que está pasando algo que no sucedía antes. La gente se genera como una conciencia colectiva de que estamos a punto de perder la República, y eso significa muchas cosas, ¿no? O sea, que tú crees que la mayoría de los empleados públicos no van a ir a votar. Estoy convencido que no van a ir a votar, y creo que él lo sabe. Por eso es que duda tanto y está tratando de tender tantos puentes para suspender el proceso de constituyente. Por ahí se oyen inclusive rumores de que podría ser el propio Tribunal Supremo de Justicia, que está controlado por él, quien genere una orden de suspensión del proceso, en vista de que se ven un poco perdidos al respecto. O sea, que tú crees que todavía están evaluando la posibilidad de suspender las elecciones. Absolutamente. Lo que pasa es que las condiciones que ellos proponen para esa suspensión son absurdas. Yo elimino la constituyente y aquí no ha pasado nada, y eso no es así. Ahora, si al final se celebran esas elecciones y vota poca gente y luego Tibisay hace el fraude y dice que votaron 8 o 9 millones de personas, y todos los elegidos a la constituyente, todos son chavistas, maduristas, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Porque la idea de Maduro es que esa constituyente sesione en el Palacio Federal Legislativo, con lo cual a los diputados de la Asamblea Nacional virtualmente los van a dejar en la calle. Sí, bueno, eso es lo que ellos proponen. Ese es el plan. Ese es el plan. Pero recordemos que, bueno, que estos señores no respetan absolutamente nada, o sea, no se guían ya por la Constitución, digamos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Yo no sé si estás más o menos un poco enterado cómo van a elegir a los constituyentistas. Ellos agarraron y están poniendo más constituyentistas en los lugares donde ellos tienen un poco más de control, pero en los centros más poblados, en las capitales, digamos que hay un constituyentista por centros muy poblados. Además, todos los que están inscritos son chavistas. Pero sobre eso no hay duda. Exacto, sobre todo todos los candidatos inscritos son chavistas. Claro, porque es que eso es un proceso que es ilegal. Eso no, o sea, un demócrata no puede inscribirse en eso. Claro que no, es un proceso amañado, viciado, de origen, tramposo. Totalmente tramposo. ¿Y qué crees que va a pasar el lunes? ¿Maduro va a salir reforzado o va a salir lisiado?
Bueno, creo que ya está lisiado, digamos que ya tiene un plomo en el ala, digamos, sí. Ya lo tiene. Yo creo que de aquí al domingo es muy probable que suspendan la constituyente, como puede ser que no se llegue a nada y no la suspendan, pero sí. si llegara a darse, nosotros vamos a seguir luchando de adentro. Para que suceda, sobre todo, bueno, ayer el mismo Leopoldo López llamaba a que suspendieran el Plan República para la protección de los centros, porque, bueno, ya sabemos que eso no va a ser protección de los centros, sino represión de los centros, ¿no? Si ocurriera esa movida militar tan altamente deseable, querido Leonardo, ¿crees que va a ocurrir antes del domingo o después? Yo digo que después. Bueno, esperemos que antes para impedir que el proceso constituyente se dé. Pero recuerda que nosotros estamos tratando de fracturar todas las estructuras del régimen. Sí. Y si es antes o después, bueno, bienvenida va a ser. No solamente ahí, sino en todos los demás, todos los demás de personas. También tenemos otros jueces en el TCJ. O sea, tenemos mucha gente, no en el TCJ express que tiene, sino por debajo, ¿no? Esa movida militar que yo, por supuesto, saludaría, porque sería a favor de la libertad, de la Constitución. Esa movida militar tendría que remover a Maduro del poder e instalar transitoriamente, en tu opinión, ¿a quién? Con arreglo al texto constitucional. Porque no es posible un golpe militar clásico, convencional, ¿no? En el cual un general les dice, yo ahora presido. No, la movida militar tiene que tender, ¿no?, a un gobierno transitorio legítimo. ¿Quién tendría que encabezarlo, en tu opinión? Claro, bueno, primero nosotros no estamos buscando un golpe de Estado militar y eso es muy importante. Nosotros, esto es un movimiento de la gente y del pueblo. Claro, ¿no? claro. Los militares tienen que hacer lo que les corresponde, que es respaldar la democracia. Desobedecer cualquier orden que vaya en contra de la Constitución del 99, que es la verdadera Constitución. Bien, que pero no eso, y Leopoldo lo acaba de decir, se ha dicho no sean cómplices, pero eso en términos prácticos, esa movida, que no es un golpe. Tiene un gobierno de transición acordado con todas las partes, con todos los sectores que hacen vida, desde las universidades, la Iglesia Católica, las organizaciones civiles, los partidos políticos, que se dispongan para gobernar el país y para rescatar la democracia y rescatar el país. Y eso también incluye inclusive una ala del chavismo descontento que está ahí también, que no es madurista, que como tú decías... Chavista no madurista. No madurista, que como tú decías brevemente, bueno, por lo menos están actuando ahora apegados a lo que debe ser, ¿no? ¿Quién lidera esa facción del chavismo disidente? Yo creo que ahora, digamos, mediáticamente lo está haciendo... del chavista, bueno, no, yo creo... Joven dirigente político venezolano del Partido Voluntad Popular, el año 2014, hace 3 años... Trabajó muy cerca de Leopoldo López en las protestas callejeras de La Salida y ahora nos visita esta noche. Es coordinador de Voluntad Popular en Miami. Buenas noches, Leonardo. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué crees que va a pasar el domingo en las elecciones de la Constituyente? ¿Crees que va a ir mucha gente a votar o que va a ser muy notorio que la gente no quiso ir a votar? Va a ser un fracaso. Para mí va a ser un fracaso y esas nucleaciones que está haciendo Tibisay Lucena del CNE, llevando, por ejemplo, todos los centros de votación del este de Caracas a un solo centro que es el Poliedro, eso tiene más que todo, digamos, es como una organización mediática para hacerle creer a la gente de que está yendo mucha gente a votar, pero vamos a decir que va a ser un fracaso total la votación porque, bueno, si lo ves hoy nada más por lo que está sucediendo con el paro, cosas como que la industria petrolera se ha sumado un 90% al paro, te deja mucho saber de lo que va a ser, ¿no? ¿Y crees que el fracaso va a ser visible para los medios periodísticos independientes o que ellos van a tratar de encubrirlo perpetrando un fraude cibernético y diciendo que han votado muchas más personas de las que realmente votaron? Bueno, creo que eso está cantado. Van a hacer el fraude. Tienen que hacerlo, sí, porque si no, eso significa, digamos, que Maduro está entrampado. Él propuso la constituyente como un medio de salvaguardar de sí mismo, asumió los poderes del pueblo que no le correspondían, porque recordemos que el 347 de la Constitución dice que es el pueblo el que tiene que aprobar la constituyente, él se abrogó ese poder soberano, con trampas, genera todo este tema de la constituyente para, digamos, hacerse de la ley y crear una especie, digo yo, de paranato en Venezuela, donde ellos son los pranes. No sé si sabes que nosotros le llamamos a los dueños de las cárceles pranes. Bueno, ellos son como un pranato que se quiere perpetuar allí en Venezuela, sabiendo que internacionalmente están en el ojo del huracán por narcotráfico, por corrupción y muchas otras cosas. ¿Cuánta gente crees que de verdad, sin fraude, o sea, antes del fraude, va a votar el domingo?
¿Cuánta gente? Oye, no te sabría decir, muy poca gente, mira. ¿2 millones de personas? No, yo no creo. Menos de 2 millones. Menos de 2 millones de personas. Hay casi 3 millones de empleados públicos. Sí, pero no todos están dispuestos, es más, la mayoría diría yo que no está dispuesto a movilizarse, y por eso es que nosotros estamos viendo eso que creo que lo está haciendo Luis Ortega Díaz mediáticamente. Mediáticamente, pero bueno, creo que hay varias alas, ¿no? Hay varias alas del chavismo, no todas están de acuerdo, del chavismo disidente, no todas están de acuerdo. Si hay una movida militar que fuerza a Maduro a dimitir, ¿no? A Maduro, a Tarek, ¿no? Porque no basta con que Maduro se vaya si asume Tarek. Sí, no tiene sentido. De Guatemala a Guatepeor. Sí, no tiene sentido. Y esa movida militar le pide a Julio Borges que asuma transitoriamente el mando. ¿Eso sería constitucional? Yo digo que sí. Él es el presidente de la Asamblea. Pues yo digo que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Presidente de la Asamblea Por supuesto asume. que sí. Además que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que en Venezuela hay un golpe de Estado continuado. Que lo hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia, el propio, bueno, tenemos ahorita los 13, digamos yo le llamo los 13 apóstoles de Maduro, que fue los que sancionó precisamente hoy el gobierno de los Estados Unidos, que han colaborado para que eso suceda, ¿no? Reverol, Tibisay, Jagua, Tarek Saab. Pero esas sanciones no les duelen, porque si ellos no tienen plata acá... Bueno, pero yo estoy casi seguro que sí les duele. Fíjate que todo el retroceso que tuvo Tarek El Aissami cuando se le sancionó. Sí. Bueno, Tarek El Aissami tenía cientos de millones de dólares, pero por ejemplo a Tibisay Lucena le encanta venir para acá. Se la pasa no sabía, sí, claro, cómo no. Entonces, en general eso va generando un descontento interno y sí tiene miedo. Son seres humanos, que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Sí, desde luego. Son seres humanos, sí. Antes de la publicidad, ¿tú verías con simpatía que Trump decrete un embargo petrolero a Venezuela? ¿No más petróleo? ¿No le compramos más? Bueno, sí, lo que pasa es que tiene que ser una medida bien estudiada que no afecte al ciudadano, al pueblo como tal, que ya está en un momento muy crítico. Pero bueno, recordemos que el gobierno, que Maduro empeñó prácticamente Citgo, que es una empresa estatal petrolera que hace vida aquí en los Estados Unidos, y a los rusos. Entonces... Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego... Nuestro invitado de hoy, don Leonardo Trecci, trabajó muy cerca de Leopoldo López, Voluntad Popular, y tuvo que irse hace 3 años después de las protestas callejeras que dejaron casi 50 muertos en aquella ocasión y ahora van más de 100, ¿no? Más de 100 muertos, 77 por armas de fuego. Y llevas 3 años sin volver a tu país, Venezuela. Sí, llevo 3 años sin volver. Pero estoy muy cerca, lo llevo muy de cerca. ¿Te mantienes en contacto con Leopoldo? Por Venezuela. Nosotros vamos a hacer todo lo posible de aquí al domingo porque eso no suceda, incluyendo impedir que los centros se aperturen, porque... ¿Será que estoy soñando, que estoy siendo iluso, bobo, no? Esto es una quimera. ¿Será que el domingo en la noche Tibisay se niega a cambiar las cifras y dice las cifras verdaderas, que son una humillación para Maduro, como las dijo en diciembre de 2015? Y Tibisay dice, bueno, votaron 1,5 millones de personas por la constituyente. Sí, bueno, lo que sucede ¿Eso puede ocurrir o crees que no? Yo no lo veo, yo creo que el proceso ya viene amañado y no lo veo porque no va a haber nadie que le dé presión a eso. Pero no hay ni siquiera en diciembre de 2015 y Tibisay le dio la victoria a la oposición. Porque la teníamos y teníamos veeduría y estábamos nosotros allí para ¿cómo se llama? Para proteger el proceso. Pero ahora no hay. Ahora no hay. Eso es un proceso de ellos para ellos. Es como que si tú dijeras, yo voy a hacer una elección y la voy a hacer en el patio de mi casa y va a votar la gente que yo diga por la gente que yo quiera. O sea, ¿tú crees que las cifras que va a anunciar Tibisay el domingo por la noche son las que le va a escribir Maduro? Son las que ya las deben tener listas. Sí, pues. Sí, y que los beneficie solo a ellos. Ahora, tienen que ser superiores a la consulta popular del 16 de julio. 7,5 millones del 16 de julio. Y estamos hablando de 7,5 millones de personas en 15.000 centros de votación. O sea, va a ser un fraude de colosal tamaño. Eso es un fraude cantado. Sí, cantado. Por eso es que nosotros decimos la constituyente fraudulenta de Nicolás Maduro. Fraudulenta y de hechura cubana. Quieren tener un Congreso en Venezuela como el Congreso cubano, en el cual todos son comunistas y aclaman a Raúl Castro. Así es, y perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder. No más elecciones libres, ni para elegir gobierno, ni alcalde, ni gobernador, ni nada. Y darle un hachazo al Congreso legítimo. Esto es al Congreso y a todos los poderes públicos. Claro. Que ahora se les están, tú sabes, que tienen muchos movimientos internos porque hay mucha gente que se le está volteando, ¿no? Ahora, yo digo, no sé tú, ¿no? Yo digo que para sacar a estos truanes, a esta gavilla de ampones, hay que usar un poquito de fuerza, ¿no? Hay que empujarlos. Solitos no se van a ir. Ahora, para eso necesitamos de militares patriotas, que los empujen.
¿Tú crees que va a haber una movida militar antes o después del domingo? Ya se oye, ya se escucha. No todos los militares son represores, también hay militares patriotas. Sí. Estoy seguro que ya hay presión ejerciéndose